El día de hoy vamos a hacer este setup que tengo a espaldas mías. Vamos a generar los mejores encantamientos que tiene el juego y nos vamos a volver extremadamente poderosos, tan poderosos que matamos un Warden de 2 golpes de la espada. Sean bienvenidos a un episodio más de Old Mods y esto es Sky. Y bueno amigos, entonces como lo comenté al final del capítulo pasado, bueno en algún momento del capítulo pasado, hoy vamos a trabajar con encantamientos y vamos a seguir mejorando nuestra ropita de la mejor manera posible. Creo que ya con encantamientos no habrían muchas cosas que hacer aparte como de Draconic Evolution, que pues eso sí ya es algo un gigante totalmente aparte, pero en cuanto a lo que es a la ropa que tenemos en estos momentos, creo que lo único que nos faltaría serían encantamientos y quedaríamos pues bastante poderosos. Tal vez la podría mejorar un poco con apoteosis. Podemos echarle un vistazo a eso al final de todo si nos alcanza el tiempo, pero pues por hoy con lo que vamos a trabajar es con una mesa de encantamientos normal de Minecraft. Y pues bueno, es casi normal una mesa de encantamiento de Minecraft, pero tiene algo extra que es apoteosis. Y apoteosis lo que hace es que le agrega a esta señora mesa, bueno, son como 5 cosas al final, pero las más importantes son 3: Eterna, Quanta y Arcana. Queremos subir ese Eterna, Quanta y Arcana, si no estoy mal, todo queda al 100% para que salgan los mejores encantamientos que podemos sacar de esta mesa, solamente usando libros, usando experiencia y usando, pues como ya sabemos, lápiz lazuli. Lo que hace Eterna es que asigna un valor de encantamiento, un nivel. Quanta, que es, como lo dice acá, es Pure Chaos, como puro caos. Digamos que hace que los encantamientos sean como un poco más random. Y Arcana dice que hace encantamientos raros más seguido e incrementa el número de encantamientos por cada vez que pues pasamos cualquier cosa que queramos encantar. Bueno, esto en realidad es fácil hasta un punto. Es solamente saber qué tenemos que hacer y pues yo no me sé de memoria exactamente qué es lo que tengo que hacer. Sí sé que así es como comienza generalmente, en eso sí no tiene pierde, pero si algo en lo que siempre me guío es por la quest. Acá a un lado tenemos en Mod Specified Quest, esto que dice Apothec Enchanting y pues tiene literalmente el paso a paso. Entonces dice que lo primero que tenemos que hacer es la mesa de encantamientos, que pues ya la tenemos, eso nos da unos libros que nos va a permitir craftear 15, de hecho acá nos dice que para hacer un resumen, 15 bookshelves es lo que vamos a necesitar para comenzar. Una vez hacemos las 15, me dan 5 más y nos dicen acá abajo que con estas bookshelves, ahí como lo vemos que dice Eterna más 2, solamente puede llegar hasta 30. No podemos conseguir más de 30 de Eterna con esto porque pues tiene un límite y pues prácticamente todas las bookshelves que vamos a hablar hoy van a tener un límite. Creo que una vez tenemos eso, lo único que tenemos que hacer es encantar cualquier cosa, creo. Vamos a hacer este primero y ya efectivamente es lo único que necesitamos y con esto pues ya nos está dando 2 encantamientos por cada intento de encantamiento. De acá en adelante lo que queremos hacer es guiarnos por estas flechas que están acá y eventualmente vamos a volver a estas que están hacia este lado. Eventualmente, por ahora no lo vamos a hacer. Por ahora solamente vamos a tomar todas estas recompensas y vamos a seguir. Entonces vamos a comenzar con las Hell Shell. Me gusta mucho esto, o sea, seguir este questline. Generalmente, según me he dado cuenta para all the mods, siempre en la misma questline. Y es muy bueno porque solamente digamos, tengo que craftear 11 estas y me dan 5 extra. Y pues obviamente aparte me dicen la cantidad de shelves que tengo que craftear. Entonces eso es me parece muy cool. Entonces vamos a comenzar a hacer entonces estas Hell Shelves. Estas Hell Shelves son fáciles de hacer. En realidad no tienen mucha ciencia. El problema es, y pues digo problema entre comillas, porque pues no es la gran cosa, es solamente esta poción de regeneración que pues es un poquito fastidioso de hacer. Y pues de estas vamos a necesitar una buena cantidad. Podríamos hacer uno de estos Potion Brewers. Definitivamente tenemos los materiales para hacerlo. Y creo que esto es un poco más rápido de hacer, entonces podríamos intentar por ese lado. O simplemente pues podemos hacer las pociones. Digamos que pues hacer unas 20 pociones más o menos es súper rápido y pues ya no necesita más. Así es como es el Potion Brewer. La verdad yo nunca he usado este Potion Brewer, pero pues es bastante fácil de entender. Obviamente recibe poder, recibe energía. Luego necesitamos Blaze. Entonces tenemos un canal específico para poder enviar Blaze, que pues es como el combustible. Podemos enviarle fluidos y pues podemos también enviarle las cosas que va a usar para hacer cada poción. Y acá va a salir la poción, ¿cierto? Entonces voy a intentar automatizar esto, aunque pues no sé qué tan difícil pueda llegar a ser. Y para esto creo que voy a tener que traer mi Applied Energy Sticks hasta acá. Pues bueno, en realidad esto lo podríamos usar de alguna manera. Lo que pasa es que si pongo, bueno, entonces tiene agua y esa agua nos ayudaría como a embotellarla de una manera fácil. Simplemente ponemos 3 botellas acá y las va a embotellar y bastante rápido, incluso sin upgrade, las va a generar acá.
Y si pongo entonces en Nether Quartz para hacer la poción extraña, la hace. Pero entonces la siguiente sería con una gas tier, pero no lo procesa por algún motivo, no lo procesa. No sé si estoy haciendo algo mal. Intento poner las Aqua Potions acá, pero tampoco los procesa de esa manera. Ya después de que saco las Aqua Potions de ahí no las puedo volver a poner, tampoco las puedo poner acá. Entonces como que, no sé, queda muy raro. La podríamos usar solamente como para hacer estas Aqua Potions, pues en realidad es bastante rápido. Y ir haciendo estas otras pues en una Brew and Stand normal, porque no sé, no entiendo por qué no recibe el resto de cosas esta máquina. Pero pues bueno, algo nos ayuda. Y pues sí es relativamente más rápido procesarlas así, hacer las Aqua Potions acá, las hace muy rápido. Y mientras tanto pues estoy haciendo el resto con pues el Brew and Stand normal. Esto se podría automatizar como con importers y exporters y toda esta cosa, pero es que se vería muy horrible y ustedes saben que tengo un problema con el orden que no me deja hacer nada. Entonces, bueno, yo creo que vamos a usar una sola receta para todo. Vamos a usar esto y lo vamos a dejar como por acá aparte, porque es la misma que voy a estar cambiando. Entonces necesitamos hacer 11 de estas señoras y con eso la quest nos va a regalar 5 más. Y ahora vamos a tener que hacer infused hell shelves. Y dice que tenemos que poner nuestras hell shelves por los lados de nuestro setup de encantamiento. Esto se puede incluso como rodear de esta manera, así. Incluso creo que podemos poner acá también si no estoy mal. Y pues podemos quitar una más y poner esto acá. Según la quest, en este punto deberíamos tener 45 de eterna y 30% de cuanta. Tenemos 45 de eterna y 63% de cuanta. Entonces acá pasa algo muy seguido y es que generalmente los valores no dan, los valores son diferentes y tampoco son específicos porque no dicen exactamente qué tenemos que hacer primero. Entonces, bueno, de hecho dice que deberíamos tener una en nuestro inventario porque vamos a encantarla y hacerla como infused. Entonces esto queda con 45 de eterna y 60 de cuanta. Si tenemos la 45 de eterna y tenemos 30% de cuanta, tenemos mucho más que eso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir haciendo como parte por parte, tanto lo de arriba como lo de abajo, porque digamos que no es muy específica la quest. No dice si tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo o una sola, cómo va. Lo ideal es que pues al final necesitamos sí o sí llegar a este deep shelf y luego como que vuelve y se reparte por otro lado y así sucesivamente. Entonces vamos también a hacer estas sea shelves que nos dan arcana, nos dan 3% de arcana y 3 de eterna. Entonces también pues para guiarnos un poquito mejor podemos ver que necesita por ejemplo esta infused hell shelf y también esta infused sea shelf. Y bueno, entonces comenzamos primero con el infused hell shelf que pide 30 de cuanta y 45 de eterna, que pues de hecho eso ya lo tenemos. Entonces es tan fácil como pues quitar unas cuantas de estas hasta que baje a 30 y listo. Ya con eso baja a 30 y vamos a hacer entonces esto acá voy a sacar una buena cantidad de esto porque generalmente necesitamos bastante y es tan fácil como pues simplemente usar el último tier que dice infuse. Entonces ya tenemos infused hell shelf y tenemos que hacer varias de estas. Entonces tenemos 11. Ahora, bueno, para la deep shelf, que es a lo que queremos llegar, necesitamos un total de 60 de eterna hasta como mínimo 40% de arcana, o sea, puede exceder arcana más de 40 y como mínimo 40 de arcana, 40 de cuanta y 40 de arcana. Entonces nos falta un poco más de eterna. Para eso vamos a hacer entonces estas otras infused sea shelves que nos dan también eterna y antes de eso tenemos que hacer sea shelves normales que bueno, yo creo que es bastante fácil. Entonces voy a usar la misma receta que voy a usar para absolutamente todo. Lo único pues que voy a cambiar que estoy haciendo. Para esto es importantísimo tener semillas de pescado, que si no, no vamos a poder hacer esto. Y estas también las voy a poner aparte porque no, estas son recetas que usar una sola vez y no quiero pues dejarlas ahí. Y listo, entonces vamos a hacer, a la cual nos dice que tenemos que hacer un total de 11 sea shelves. Con eso terminamos esta quest y esta otra nos da unas otras cuantas de infused hell shelves. Vamos a ver qué necesitamos para hacer esto. 45 de eterna ya lo tenemos, un mínimo 15 de cuanta que ya lo tenemos y necesitamos también 10% como mínimo de arcana. Entonces simplemente ponemos un par y ya con esto deberíamos poder hacer las infusion. Y listo, bueno, entonces ya tenemos hasta ahí lo que necesitamos según la questline. Entonces queremos llegar a
estas Deep Shelf y por eso necesitamos entonces 60 de Eterna, tenemos 45 de Eterna. Entonces, de hecho, creería que podemos ya comenzar a quitar estas normalitas y poner las de Infused que acabamos de hacer. Ahora tenemos 60 de Eterna y también necesitamos un poco más de Arcana. Y creo que ya con eso podríamos hacer esas. El problema es que, o sea, la Quest impone más cosas en el camino. Lo bueno es que generalmente todas las cosas que pone en el camino son cosas que ya tenemos, pero como mejoradas de alguna manera. Entonces necesitamos 12 de estas y también 12 de estas. Y ya con esto, entonces todas las cuentas deberían dar. Y vamos a ver ahora entonces si podemos hacer las de Infusion. Perfecto, ya las podemos hacer. La quest nos dice que de estas necesitamos hacer una y nos dan dos. Ok, Nature's Compass, ok, curioso. Y listo, entonces ya tenemos esto también. Ahora, bueno, ¿cómo iría el setup hasta ahora? Tengo Crystalline Seashells y solamente Glowing Hellshell. Son 8 de cada una y con eso me dejo hacer las Deep Shell. Ahora con las Deep Shell tendríamos que hacer otras dos cosas. Pues lo que queremos llegar a hacer es este Infused Dragon Breath, que se hace con como mínimo 80 de Eterna, entre 15 y 30 de Quanta y como mínimo 60 de Arcana. Entonces acá lo más complicado va a ser llegar a ese valor de Quanta entre el 15 y el 30. Entonces ahora vamos a intentar seguir la última parte que pues es la que es Infused Dragon Breath, que dice que necesitamos 4 de Coin Skulk Shelf, 4 Soul Touch Skulk Shelves y 6 Geode in Case of Stability, que son estas cosas. Entonces vamos a ir paso por paso. Vamos primero a hacer estas señoras y luego vamos a hacer estas otras señoras, teniendo en cuenta que necesitamos 8, o sea, están perfectas las que tenemos. Entonces vamos a comenzar primero con las de arriba, Soul Touch, que se hacen muy fáciles. Simplemente tendremos que hacer entonces 4 linternitas de estas, 3 y me falta una. Listo, vamos a hacer 4 de ellas y luego vamos a hacer estas. Pues bueno, lo único raro, complicado que pide es las velas. Y listo, bueno, ya tenemos las dos partes de cada una. Vamos a hacer entonces la siguiente de cada una. También de cada una de estas necesitamos hacer 4. Entonces, bueno, todo esto ya lo tengo automatizado. De hecho, pues yo ya tengo un guardian trabajando con Hostile Neural Networks. Entonces están generando, ahorita en este momento están generando tentáculos. Y ya hace ratico pues también puse a generar ese Skulk Catalyst porque yo sabía que lo iba a necesitar en algún momento. Entonces por eso en estos momentos mi vida es bastante fácil. Y ahora vamos a hacer otras de estas. Se hacen tal cual como las anteriores. La única diferencia es el tipo de shelf que usamos. Y ahora esto nos dice que nos faltan 6 Geode in Case of Stability. Y pasa que para cada una de estas necesitamos 6. Entonces necesitamos 6 de estos Boring Amethyst Crystals, bueno, estas cosas. Y esto también pide una configuración en específica. Entonces esto es un poco fastidioso. De hecho es mucho más fácil hacerlo con Casting Basing. Y así pues no me mato mucho haciendo esto. Son 900 milibuckets de Amethyst en un bloque de arena por uno. Muy fácil. Y necesitamos 6. Y pues esto debería ser súper rápido por el setup que tenemos. Y listo, ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces vamos a hacer 6 de estas. Y hasta acá nomás. Según esto entonces tendríamos que quitar absolutamente todo esto. Vamos a hacer el resumen hasta acá. Comenzamos con las librerías normales, pues las de Minecraft normal. 15 de ellas rodeando esto para luego hacer Hell Shelves y también hicimos Sea Shelf. Luego esas Hell Shelves y Sea Shelves las convertimos primero en Infused, acá lo podemos ver mejor, primero en Infused y luego las pasamos para hacer Glowing Hell Shelves y Crystalline Hell Shelves después de que las dos estaban Infused. Luego pusimos 8 de cada una de ellas en este setup y ellas me permitieron crear estas Deep Shelves. Y de estas necesitamos hacer 8 en total. Luego la Deep Shelf tenemos que hacer primero Soul Touch Deep Shelf, que pues es las mismas Deep Shelf que ya hicimos, como con recetas de crafteo muy específicas. Hacemos 4 Soul Touch y 4 Ecoin y luego las convertimos en Soul Touch, 4 de ellas, y Ecoin Skulk Shelf, 4 de cada una de ellas. Y por último hicimos 6 de estas Geode in Case Bookshelf of Stability. Y se supone que entonces al quitar todo esto y poniendo las cosas que acabamos de hablar, esto debería dar 80 de Eterna, 25 de Quanta y 100 de Arcana. Perfecto. Con eso ya podemos hacer el Dragon Breath. Infused Dragon Breath para ser específicos. Entonces simplemente ponemos el Dragon Breath acá y dice Infusion. Perfecto. Yo de esto generalmente yo hago un montón a pesar de que pues no voy a necesitar todo eso. Solamente lo hago por si en algún momento lo necesito.
y así pues digamos que no quedo tan perdido después porque a veces sí hace falta ese Dragon Breath y pues en este momento es bastante fácil de hacer como nos damos cuenta. Listo, eso hice un poquito más de 2 stacks, ya con eso es más que suficiente. Y ahora pues ya pasamos al final de todo. Ahora tenemos que hacer entonces un end shelf que se hace de esta manera. Para esto es el Infused Dragon Breath. Y a pesar de que pues bueno, esto es la quest total, lo que queremos es siempre mirar el final para saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque pues generalmente digamos acá en este punto dice qué es exactamente lo que necesitamos para hacer eso en específico. Y acá también dice qué necesitamos específicamente para hacer eso en específico. Ahora acá me dice que necesito 5 Soul Touch Sculk Shelf, 5 Echoing Sculk Shelf, o sea que me hace falta una de cada una Draconic End Shelf, una Geode Encased Bookshelf of Stability y una Deep Shelf of Arcane Treasures. Entonces voy a hacer estas dos que me hacen falta, o sea, una de cada una. Y luego pues hacemos la Draconic End Shelf, que es bastante fácil. Listo, entonces ya tenemos 5 de estas, 5 de estas, 5 Echoing, 5 Soul Touched. Necesitamos un Geode Encased. Ahora vamos a hacer la Draconic End Shelf. Entonces primero vamos a hacer la End Shelf, que pues es bastante fácil. Ladrillos de Endstone y listo. Las otras dos y una cabeza de dragón, hermoso. Y necesitamos la Draconic. La Draconic de hecho pues también se hace con una cabeza de dragón. Y listo, tenemos eso también. Y lo último que nos haría falta para completarlo sería esta Deep Shelf of Arcane Treasures. Y esa Deep Shelf of Arcane Treasures pide 2 Deep Shelves. Entonces tenemos que volver a poner este setup de 8 de cada una de estas. Y 8, son 8 Crystalline y 8 Glowing. Entonces primero hacemos las Dormant Deep Shelf, que son 2. Y me falta un poquito más de esto. Y listo, tenemos las dos. Y ahora las tenemos que pasar por este señor. ¿Y dónde están las dos? Dormant y Dormant. Las vamos a volver Deep Shelves. Y con eso creo que ya tengo todos los materiales para hacer esto. Y con eso completar la última misión. Y vamos a quitar entonces todo esto y vamos a poner el último setup que vendrían a ser entonces. Una de estas señoras que la vamos a poner acá en el centro, 5 de estas, 3, 4, 5, 5 de estas, una Deep Shelf of Arcane Treasures y una Draconic End Shelf. Esto deja todo en 100, lo cual pues es lo mejor, pues es lo mejor que podemos llegar a tener en este setup. Y en estos momentos me estoy odiando un poco porque se me olvidó algo súper importante también pues de este mismo mod. Y son las bibliotecas. Este mod nos permite craftear unas bibliotecas o crear unas bibliotecas en las que podemos guardar todos los encantamientos casi, bueno, no voy a decir que de manera infinita, pero pues sí caben una cantidad de encantamientos increíbles y pues los suma, digamos. Si tengo deficiencia, 2 libros de eficiencia 1, los sumo automáticamente en la biblioteca y me da un libro de eficiencia 2. Entonces vamos a tener que volvernos un poco. Entonces, bueno, primero necesitamos la Enchantment Library y segundo la Library of Alexandria. Entonces, esta primera se hace con... De hecho, ya tenemos todo. Ok, qué curioso. Nos haría falta los 4 Ender Chests y lo único es esta cosa, esta mesa de encantamiento en el centro. Y ya, bueno, bendecidos y afortunados. Y ahora necesitamos no tener tanto de cuanta. Tenemos los 100 restantes, tenemos que bajar un poco de cuanta. Y de hecho creo que si le ponemos esto, 80, ahí queda perfecta. Solamente tuve que ponerle 2 más de estos Geode Encased Bookshelves. Y al pasar esto acá, puedo hacer la infusión. De hecho, fue muy fácil. No pensé que iba a tener que hacer muchísimas más cosas. Y no, entonces esto es hermoso porque puedo guardar esos libros ahí y los comienza a organizar de una manera hermosa. Entonces esto ahora sí le voy a quitar esto de acá, esto de acá, esto de acá. Y a este setup le quiero agregar una cosa y es una o dos de estas Sea Shelf of Aquatic Filtration. Esto es genial porque me deja filtrar encantamientos para que no salgan de ninguna manera en el setup, pero necesito 2 Infused Sea Shelf para hacer cada una de ellas. Entonces ahí va a estar el problema, pero esto es súper importante porque digamos que les voy a dar un ejemplo con un tomo cualquiera. Vamos a hacer unos tomos primero de... Vamos a comenzar entonces con el casco. Entonces vamos a hacer 5 de estos y una vez ponemos esto acá, crea este tipo de encantamientos. Entonces este libro quedaría con Curse of Binding, Unbreaking, Mending, Curse of Banishing, Aqua Affinity, Experience Soulbound y Blast Protection. Entonces si se dan cuenta es bastante roto.
lo que me deja hacer esa C-Shelf que quiero agregar es que puedo filtrar ese libro de Curse of Binding y Curse of Vanishing para que no salgan en ninguno de los encantamientos que yo haga de ahora en adelante. Entonces por eso es tan importante hacer esas, creo que con dos alcanza, o creo que con una, yo creo que pues al menos como mínimo con una podremos pues evitar que salgan estos tipos de curses. Lo hermoso es que pues incluso con el setup que tenemos me deja hacer el infusion, porque pues esto pide como mínimo para hacer las infused seashells pide como mínimo 45, como mínimo 15 y como mínimo 10. Entonces las puedo hacer tranquilamente y solamente necesito dos. Entonces vamos a poner esto como por acá a cualquier lado. De hecho, lo vamos a poner en el frente. Ya. Y ahora sí, vamos a tener que sacrificar un libro al menos o dos. Lo vamos a poner entonces acá. Todo esto lo vamos a poner acá. Y esto que dice course lo vamos a sacar. Lo vamos a poner de esta manera en esta biblioteca. Y ahora nunca jamás en la vida me volverá a salir ese curse of binding. Ahora me salió el curse of vanishing. Entonces nuevamente hacemos lo mismo. Lo tomamos y lo ponemos acá también para que nunca en la vida vuelva a salir ese encantamiento. Y si pues por algún motivo quieren filtrar algo en específico para que no salga, simplemente pues lo agregan ahí y ya. Entonces esto es hermoso porque pues esos encantamientos que se ven así como en azul que está como moviéndose son los mejores encantamientos que podemos conseguir. Entonces es extremadamente fácil de hacer. Y de hecho de acá también salen esos libros que quería hacer en el capítulo anterior, que me dio pereza hacerlos, de Mana Boost, por ejemplo. Entonces esto tiene algo genial y es que, digamos, puedo tomar mi casco, ponerlo acá como filtro y me muestra solamente los encantamientos que puede tener este casco. Entonces le puedo decir que quiero, y si le presiono Shift me va a dar el encantamiento pues más alto. Voy a poner Mana Boost, nuevamente dándole Shift pone el encantamiento más alto. Mana Regen, Protection, Inspiration también de una vez. Y Unbreaking, bueno, Unbreaking de hecho creo que sobra. Y ya después pues ponemos ese mismo librito ahí ya perfecto. Y ahora nuestro casco queda con todos esos encantamientos. Hermosísimo. Ahora estamos mucho más rotos de lo que estábamos antes. Y esto funciona exactamente igual para todo. Entonces digamos que hay tomos para todo. Hay tomos para el pecho, para los pies, para los pantalones, armas, arcos, picas, cañas de pescar, otros. Y hay unas cosas como scrapping y super scrapping que pues como que nos dejan quitarles encantamientos a las cosas, pero pues eso ya a este punto ya no lo usamos. Y algo que yo recomiendo mucho es dejar un pues chest o alguna cosa, en mi caso pues yo siempre uso es barriles con todas las librerías que usamos anteriormente porque a veces las necesitamos y es bueno tenerlas a la mano. Y listo, pues mi armadura quedó 100% encantada con los mejores encantamientos que tiene ya el juego. Hay unas que me hace falta agregarles un thread, a la casco me hace falta agregarle un thread. Y podríamos mirar también qué podemos hacer con apoteosis y con estas gemas. Y bueno, tenemos muchas gemas, las que queremos usar son las que dicen perfect, porque pues bueno, son las mejores gemas que tiene el mod como tal. Y podemos filtrar si le damos doble clic acá al buscador y escribimos perfect. Entonces todas estas son gemas perfectas. Otra cosa que quiero ver antes de, por ejemplo, quiero ver si puedo mejorar esto de alguna manera, porque esto solamente me da un socket de gemas y pues entre más sockets tenga mejor. Este me da 3, 4, uno, y pues en realidad el resto de las cosas como que no importa tanto porque con 4 gemas podemos agregar muchísimas cosas más. Pues tal vez otra cosa que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, este me da menos 47 de gravedad. Eso se me hace muy fastidioso. Entonces prefiero evitar eso. Y por ejemplo, hay otro que da también el Light Fly. Eso también me parece fastidioso. Entonces prefiero evitar ese tipo de cosas. Y listo. Ahora toda mi ropa tiene 4 slots para gemas. Entonces acá volvemos a escribir perfect. Filtramos y miramos entonces qué podemos usar. Esto queda de esta manera. Y ahora camino rapidísimo y todo. O sea, estoy rotísimo. Tengo muchísimos corazones. Tengo 166 de vida. Eso es un montón. De 4249 maná. O sea, mis corazones están ya de un color diferente y todo. Y lo peor es que aún puedo conseguir más corazones. Pero eso yo creo que lo voy a dejar para después. Y para probar lo que acabamos de hacer, vamos a usar esta gate. Es como la gate de nivel más alto. Pero según entiendo, tengo que poner esto en Summit. Y luego de eso, ahora sí puedo activar esto. Y esto, ok, pues, ¿qué les puedo decir?
Hasta el momento se me está haciendo muy fácil. Y pues es que en realidad tengo una cantidad de corazones que es una cosa increíble. Ok, hay unos bosses, habían... Ok, ok, creo que lo logré. Y sale un Warden y todo. Vamos a ver qué pasa si le pego. Holy, oh my. Ese Warden se murió con solamente 2 golpes de mi espada. Solamente 2 golpes de mi espada. De hecho, hay una gate mejor, una gate más grande. ¿Es esta? Endless Gate of Apodic Invaders, pero no sale una receta de crafteo. Entonces, pues bueno, igual estamos rotísimos, hacemos un montón de daño. Voy a averiguar si se puede crear esa última gateway porque se me causa mucha curiosidad, porque con eso creo que podríamos mejorar aún más la ropa. Entonces, lo dejaré pendiente por ahora y por hoy. Esto es todo por el capítulo, pero ya han aprendido algo nuevo. Espero esto sea de ayuda para ustedes. Recuerden que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un comentario o incluso un like. Les agradezco nuevamente por haber visto el video. Tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo.